Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos con el compañero Felipe Marín, egresado de la Universidad de Caldas. Realizaremos una entrevista correspondiente Vamos a tratar un tema en sí frente a la conceptualización o al término de la venta del movimiento estudiantil, haciendo, digamos, una línea de tiempo y comparando el tema de la venta del movimiento estudiantil, concepto que nace en 2011 con la firma de negociaciones de la MANE y digamos que se vuelve a tratar en el año 2018 con la firma de acuerdos de la UNES. Vamos a contrastar un poco los conceptos, vamos a comparar un poco el tema con el compañero Felipe, a ver qué nos puede contar al respecto. ¿Quieres decir algo antes de comenzar, Felipe? No tengo nada que decir, solo decir, bueno, primero agradecerles pues por la invitación, y creo que sí es muy importante que el movimiento estudiantil de conjunto procure hacer procure reflexionar de manera mucho más organizada sobre estos asuntos, porque resulta que durante los procesos de movilización y después, sobre todo después de los procesos de movilización que ocurren en las universidades y que han ocurrido a lo largo de la historia de las universidades, suelen después circular conceptos e ideas que no son muy propios ni son muy precisos para denominar ciertos fenómenos, que terminan convirtiéndose en verdades de tanto repetirlos, como ese de que el movimiento estudiantil se vende y tal, pero además que tienen una fuerza tremendamente desmoralizadora para el conjunto del estudiantado, una fuerza que termina haciéndole objetivamente pues el juego al enemigo, ¿no? Termina poniéndole en bandeja de plata a un estudiantado desmoralizado, un estudiante que ya no cree en procesos colectivos, un estudiantado que ya no se moviliza, que ya no se mueve, porque cree que todos los movimientos van a acabar vendidos. Y por eso creo que es muy importante que se haga un ejercicio de reflexionar profundamente y a la luz de argumentos, antes que cualquier otra cosa, sobre si realmente el movimiento estudiantil se ha vendido y se vendió en esta oportunidad o no. Y creo que el ejercicio de comparar dos experiencias diferentes y sobre las que ha recaído el mismo argumento, creo que puede ayudar un poco a entender ese fenómeno más allá de los apasionamientos y de los linchamientos de Internet. Muchas gracias, Felipe. Bueno, comencemos. Felipe, ¿considera usted que como aún estudiante de una universidad pública, de cierta manera los acuerdos firmados en 2018 por la UNES representarían su papel de estudiante? A mí no solamente me representan, sino que considero que es un enorme triunfo. Ahora, yo entiendo que todo acuerdo es un acuerdo imperfecto, es decir, todo acuerdo deja sectores del movimiento inconformes. Eso es normal, sobre todo cuando se trata de un movimiento tan amplio y heterogéneo como es por definición el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil representa, desde el punto de vista de la cantidad, una cantidad infinita de gente, o muy amplia de gente, pero también desde el punto de vista de la cualidad, representa una serie, digamos, muy diversa de opiniones, puntos de vista, corrientes, organizaciones, parches, combos, individualidades, y creo que eso hace, casi que por definición, muy difícil que al final de un proceso de movilización, sea el acuerdo al que se llegue, terminemos absolutamente de acuerdo en la valoración que tengamos de esos acuerdos o de ese resultado de la lucha. Ahora, en lo particular, yo considero que estos acuerdos son unos acuerdos muy importantes en la medida en que logran, en mi opinión, hay como dos grandes victorias, ¿no?, del movimiento estudiantil del 2018. Una victoria política, simbólica, un gobierno que se negaba en lo fundamental a negociar, a discutir, que desde el principio estuvo cerrado en un libreto de no negocio, de lo que puedo dar es esto y no tengo plata. Ese gobierno, ese discurso de que no hay plata y que entonces la universidad está bien financiada, ya está muy bien financiada, nunca había plata en la universidad, ese discurso se rompe. No vamos a negociar, es que ya negociamos con los rectores. Ese discurso de no negociar se rompe. El gobierno y la clase dominante tiene que retroceder. Pero la otra victoria es una victoria material. Es decir, aquí a nadie se le puede olvidar, por mucho que pueda tener valoraciones sobre el proceso de la UNES y cómo pudo haber sido mejor, nadie puede perder de vista que este es un acuerdo que, producto de la lucha, no de la generosidad de quienes gobiernan, termina obteniendo 5.8 billones para la educación superior. Y ese es un hecho, en mi opinión, inédito. Además, quiero solamente aquí recordar que en la historia de nuestro país nunca el movimiento estudiantil había sentado a negociar directamente
a la clase dominante colombiana. Esa es una victoria que no puede endilgársele a nadie más, sino a la capacidad de movilización, lucha y entendimiento que tuvo el movimiento estudiantil para conducir esta lucha. Luego, a mí esos acuerdos no solamente me representan, sino que yo defiendo esos acuerdos como una ganancia y una conquista importante del movimiento estudiantil. Por supuesto, esos acuerdos podrían ser mejores, pero también hay que leer una cosa, ¿no? Un acuerdo es el resultado de una relación de fuerzas, y creo que el movimiento estudiantil obtuvo lo mejor que podía obtener en el contexto de un paro que llevaba 2 meses de desgaste y con un gobierno que tampoco es idiota y no se queda quieto, sino que lo que hace también es intentar desvirtuar y romper la movilización. Y me parece que en ese contexto esos acuerdos son lo mejor que se podía obtener y constituyen un gran avance y pueden ser, en mi opinión, una base que permita desarrollar una lucha mucho más estructural y profunda por una reforma integral de la educación superior que nos entregue la educación superior como un derecho fundamental y como un bien común y lo ponga al servicio de nuestro pueblo. Excelente, Felipe. Usted en un momento dice que el movimiento estudiantil de 2018, UNES, digamos que es una de las principales cualidades es que se vuelve un movimiento homogéneo dentro de su capacidad. Digamos que contrastando un poco el término de homogeneidad, ¿cómo podríamos entender el término homogeneidad si sabemos que muchas de las problemáticas que hay alrededor de la firma de los acuerdos son y se contrastan frente al hecho de no bajar los acuerdos a las bases antes de firmarlos? Claro, digamos, yo no dije que fuera homogéneo, dije lo contrario, que es muy heterogéneo. O sea, el movimiento estudiantil es por definición muy heterogéneo, siempre lo ha sido y siempre lo será, porque en últimas el movimiento estudiantil a lo que junta son estudiantes que se ponen de acuerdo en un propósito común. Ese propósito común, en este caso, era un argumento, o era un propósito muy general, ¿no? muy etéreo, que se fue concretando, se fue materializando. Si uno revisa las conclusiones del primer ENES, uno podría decir, el propósito común de ese momento era el propósito de defender la educación superior como un derecho. Pero si uno se va al segundo ENES, eso va quedando más claro en un pliego nacional de lucha. Pero si uno va al espacio de delegados y voceros que se hizo posteriormente, uno se da cuenta que ese propósito queda mucho más claro y se va acotando cada vez más. Digamos que a eso me refiero. Claro, toda movilización social para que se desarrolle, pues debe poner de acuerdo a los sujetos que la empujan. Y en este caso, pues digamos, hay un nivel de comprensión común sobre qué era lo que exactamente estábamos reivindicando en las calles. Sin embargo, creo que como decía al principio en la primera pregunta que me formulaste, pues yo sí creo que es muy difícil, y va a ser difícil hoy y va a ser difícil dentro de 30 o 40 años, poner enteramente de acuerdo al movimiento estudiantil en un propósito, más que en un propósito, digamos, en unas conclusiones o en unos resultados de una negociación. Eso es muy difícil por muchas cosas, pero la diversidad del movimiento tiene que ver. Y esa diversidad, que es tan dura de pegar, tan dura de juntar al principio para ponernos de acuerdo en por qué luchar, es mucho más difícil de pegar, mucho más difícil de juntar, cuando de lo que se trata es de llegar a un acuerdo con la contraparte. Ahí sí que es mucho más abierto el panorama. Entonces, creo que el cuestionamiento que se ha hecho frente a la UNES en relación con el tema de bajar los acuerdos o no bajar los acuerdos, creo que ese es un cuestionamiento válido. Yo creo que es un cuestionamiento válido, pero primero es un cuestionamiento que ignora el contexto político del momento. Es decir, hay un gobierno nacional que está intentando, por todos los medios posibles, quebrar la movilización estudiantil. Lo hace mediante la represión, que la vimos en la calle todos los días, o muchas de las jornadas de movilización estuvieron atravesadas por la represión directa y feroz de parte del gobierno, pero por otro lado, un gobierno también intentando presionar académicamente la movilización y quitarle fuerza y romperla y mediáticamente cercarla, etc. Entonces, claro, ahí hay unas movidas del gobierno que nos ponían en una situación bien difícil. Pero lo otro también era el tema del marco de tiempo. Bueno, la movilización también estaba desgastada. Es que recuerden que al momento que llegamos a los acuerdos, a las negociaciones, bueno, a los acuerdos finales, llevamos ya 2 meses largos de movilización, 2 meses y medio. ¿Sí? Y por mucho que a muchos compañeros estudiantes les guste decir que aquí seguíamos en pie de lucha, pues la realidad es que las asambleas estaban menos llenas de gente y en la calle había menos gente. Y en últimas, yo no le puedo imponer al gobierno
ni le puedo pelear en la mesa si no tengo una fuerza afuera que me respalde suficientemente. Lo que decía ahorita de que un acuerdo es una relación de fuerzas y la fuerza del movimiento estudiantil es la fuerza que le da el volumen de su movilización, la contundencia de sus argumentos, mientras la fuerza del gobierno no deriva de eso, sino que deriva de la posesión o digamos de su influencia en los medios de comunicación, de la posesión de los organismos represivos del Estado y de una serie de herramientas que lo ponen en una relación muy desigual con los que le luchamos y con los que le peleamos. Entonces creo que si entendemos realmente que estábamos frente a un enemigo fuerte, claro, al que habíamos debilitado, pero que estaba en proceso de volver a fortalecerse, que estábamos frente a un enemigo que nos estaba reprimiendo muy duramente, estábamos frente a un enemigo que nos estaba cercando mediáticamente, quitándonos la opinión pública, y también estábamos en una condición nuestra interna muy compleja, porque venía diciembre, porque estábamos en vacaciones en muchas universidades, porque las universidades estaban quedando sin gente. Pues claro, creo que hay que entender que aunque lo ideal hubiese sido obviamente bajar y discutir los acuerdos, pero que además se hizo en enero, ¿no? Claro, hubiese sido ideal en diciembre, pero creo que si se entiende ese contexto, creo que es fácil entender por qué en ese momento era necesario aprovechar y no permitir que el gobierno se recompusiera, porque seguramente si hubiésemos negociado con el gobierno en enero, el contenido de los acuerdos no hubiese sido el mismo. Creo que es iluso pensar que el gobierno hubiese dado lo mismo en diciembre que en enero, y creo que es erróneo no considerar más objetivamente en qué condición estábamos realmente desde el punto de vista de la movilización. Ganas habían, todas, pero en las calles estábamos menos, espero mucho. Sí, toda la razón. Y listo, Felipe, vos ahora nos decías que realmente sí se justificaba una firma de los acuerdos en enero, que realmente representaba unas garantías de firma, porque posteriormente no se iba a lograr lo mismo, puesto que el gobierno nacional no demostraba dicha disposición. Digamos que la firma de los acuerdos, temprana o tardíamente, de forma tardía o temprana, digamos que nos deja un concepto en el aire, y es el concepto de la venta del movimiento estudiantil, claro. Por lo mismo que hablábamos de no bajar la información a las bases. ¿Cómo podemos contrastar el concepto de la venta del movimiento estudiantil en el presente con el concepto que nos trajeron desde la MAN en 2011, que también se había dicho que el movimiento estudiantil se había vendido, que corrían rumores en el aire de que varios estudiantes que en este paro, con la firma de los acuerdos, decían y eran los primeros que alzaban la voz para decir que no los representaban dichos acuerdos en dicha fecha con la MANE, fueron las personas que firmaron? Entonces, ¿cómo podríamos tratar ese concepto de la venta del movimiento estudiantil? Lo primero que habría que, yo reitero lo que ya creo que he dicho muchas veces, pero me parece muy importante reiterarlo. Sí, efectivamente, poner de acuerdo de manera integral al movimiento estudiantil, a una cosa tan heterogénea y amplia como movimiento estudiantil, es muy difícil. Pero aquí hay un segundo elemento, y es que toda movilización social tiene un límite. Ponernos de acuerdo en la interpretación de cuándo llega ese límite es un elemento que generalmente nos rompe y nos pone en unas discusiones y en unas tensiones muy complejas. Entonces, creo que hay otro elemento que nos ayuda a entender por qué siempre, tras todo proceso de movilización social, y eso no únicamente ocurre en el movimiento estudiantil, ocurre también en las huelgas obreras y ocurre en los movimientos campesinos, con más o con menor fuerza. En el movimiento estudiantil tal vez tiene un poco más de circulación esa idea que los paros se venden. Y claro, yo no puedo desconocer que hay dirigentes estudiantiles deshonestos y que han existido dirigentes estudiantiles deshonestos, pero creo que es equivocado cuando por cuenta de tener una valoración diferente sobre el significado o el contenido de unos acuerdos, yo trato al otro de vendido, porque es que un vendido es Julio Roberto Gómez, que es un dirigente obrero pero defiende los patrones. Ese es un vendido. Un vendido era José Raquel Mercado. Vendidos eran los dirigentes sindicales que entregaban las huelgas obreras. Vendidos son los dirigentes estudiantiles que había en la UTP hasta el año 2013, que trabajaban para la administración. Esos eran unos vendidos, que no defendían en los espacios colegiados la posición de los estudiantes. Esos eran unos vendidos. Pero llamar vendido a un compañero que tiene una posición o una valoración sobre unos acuerdos distinta a la mía, me parece que políticamente es muy destructivo y además es una mentira. Y siembra, insisto, una idea
y pone a circular una idea que en últimas termina haciéndole el trabajo al gobierno, termina desmovilizando al estudiantado, porque la conclusión que terminan sacando los muchachos es la conclusión de que movilizarse no vale la pena y siempre nos van a terminar vendiendo, luego ¿para qué nos movemos? ¿No? Y es precisamente ese el sentido común que la clase dominante quiere sembrar entre la gente. Entonces yo creo que hay que llamar a entender primero eso, o sea, creo que más que venta en el proceso de la MANE y en el de la UNES, lo que hay son compañeros que tienen una posición diferente o divergente respecto a si lo que se logró era lo que mejor se podía lograr, si lo que se logró sirve o no sirve, si como se logró fue democrático o no. Sobre todo eso pueden haber contradicciones y eso es normal, es válido. En un movimiento tan amplio y heterogéneo eso puede suscitarse. Lo que no me parece correcto es que pongamos en la mesa la idea de que se vende, porque se vende solamente cuando alguien obtiene un rédito económico o traiciona sus principios para beneficiarse. Y ni en la MANE ni en la UNES ha ocurrido eso. Creo que lo que ha ocurrido es que compañeros han tenido una lectura respecto a cuál era el límite de la lucha, cuál era el límite del proceso de movilización y hasta dónde podía llegar esa movilización. En el movimiento estudiantil hay una cosa que yo llamo, hoy puedo decirlo con cierta libertad, cierto infantilismo, ¿no? La posición de quienes creen que los paros son para cambiar el mundo. No, los paros tienen un límite, tienen un alcance. Los paros no son para exigir la renuncia de Trump a la presidencia de Estados Unidos, no, los paros tienen propósitos generalmente más modestos, el propósito de resolver una situación concreta en una universidad, el propósito de ganar más plata para la educación, el propósito de tumbar una ley como lo hizo la MANE en el año 2011, y claro, esos son propósitos mucho más modestos a los que algunos compañeros que se van envalentonando en medio de la movilización empiezan a darle atributos al paro que el paro no tiene, o empiezan a intentar impulsar medidas o objetivos que el paro no tiene y le van colgando esos objetivos que realmente el paro no tenía y no perseguía, y claro, cuando llega la negociación todo el mundo está inconforme porque, o mucha gente está inconforme porque creía que los objetivos eran unos que realmente no eran, ¿no? Y entonces me parece que un poco también eso ha ocurrido en este proceso y ha ocurrido también en el proceso de la MANE. En el proceso de la MANE, de hecho, no podía haber venta del movimiento porque los estudiantes nunca negociamos, ¿sí? Lo que hubo fue una exigencia al gobierno de Santos de aquella época de retirar un proyecto de ley que considerábamos lesivo para la educación, proyecto de ley 111 que reformaba integralmente la ley 30, y el gobierno lo retira y en ese momento empieza la controversia de si debíamos seguir en paro para obtener otras cosas o si lo que debíamos intentar hacer era hacer un pare táctico, ¿no? Como una suspensión táctica de la movilización para empezar un proceso inédito y en mi opinión de trascendencia histórica, que de hecho la UNES no fue capaz de asimilar acertadamente, que fue el proceso de construcción de una reforma alternativa a la educación superior. Los estudiantes colombianos agrupados en la MANE entre 2011 y 2013 construimos democráticamente una propuesta de educación superior alternativa para este país, no la de Duque, ni la de Santos, ni la de Uribe, ni la de Gaviria, ni la de ninguno de los gobernantes que han impulsado la política neoliberal en la educación, sino una surgida desde las bases y los estudiantes. Si eso no es democracia, entonces ¿qué es democracia? Y creo que sí, hay muchas controversias y diferencias, pero creo que poner el término venta sobre la mesa es inadecuado, es desacertado, porque creo que aquí lo que ha habido son distintas valoraciones y opiniones sobre los acuerdos que se han obtenido y sobre las medidas que ha tomado el movimiento estudiantil. Y creo que es a eso que debemos referirnos, a diferencias políticas que hay en el seno del movimiento estudiantil sobre si los acuerdos obtenidos sirven o no sirven y cómo fueron obtenidos. Felipe, gracias. ¿Qué pasaría entonces con todos los rumores del aire? Con todos estos rumores que nos trajo la MANE de que el movimiento se había vendido de alguna manera y muchos de los representantes, luego de su firma o luego de los resultados de la MANE, se les veía con estos ámbitos ya... con estas ganancias ya monetarias, ya que se les reflejaba en su día a día. Pero fíjese, yo fui uno de los 25 voceros nacionales de la MANE y pues nunca obtuve un beneficio diferente al de aprender un montón en medio de una lucha que fue larga y compleja, ¿no? Primero el paro y después la construcción alternativa de la ley que me permitió entender muchas cosas sobre la educación, no solo, ¿no? De la mano de mis compañeros y de mis compañeras. Digamos, esa fue mi mayor ganancia, ¿no?
Y es una ganancia que además he intentado reinvertir en el movimiento estudiantil, aportando lo que entiendo para ayudar. Pero creo que lo que hay es hay unos descontentos, ¿no? Creo que yo ubicaría en el contexto de la MANE 3 descontentos claves que, digamos, dan origen a esos rumores. El primero de ellos es el manejo que le dieron, o el manejo de algunas organizaciones estudiantiles con las decisiones de la MANE. El movimiento estudiantil tiene gente independiente y tiene gente como yo, que es organizada. Yo hago parte de la FUNComisiones, que es una de las muchas organizaciones de carácter nacional que tiene el movimiento estudiantil. Y digamos, alguna gente tenía valoraciones, algunas justas, otras no tanto, sobre el papel que cumplíamos las organizaciones estudiantiles. Porque en Colombia todas las organizaciones estudiantiles, o la mayoría de ellas por lo menos, respondemos a proyectos políticos. Unas que decimos abiertamente que sí, otras que lo niegan todo el tiempo, pero sí, las organizaciones respondemos a partidos, ¿sí? A partidos, a organizaciones, a movimientos políticos, y eso no es un delito, ni es un pecado. Un estudiante organizado no es un enemigo, un estudiante organizado es un compañero que de hecho se dedica, cuando no está de moda luchar, es el que se dedica a mantener el ánimo de lucha en las universidades. Cuando todo el mundo está estudiando, el compañero organizado es el que va a los salones de clase a poner el debate de la educación. Es el compañero que hace la olla comunitaria para poner la discusión sobre la reforma del acuerdo del Consejo Académico. Luego me parece que esa estigmatización un poco equivocada de parte de algunos sectores hacia las organizaciones parte mucho del desconocimiento y mucho de la circulación de rumores que compañeros, incluso en esta ocasión pasó una cosa muy interesante con la MANE, la he charlado con varios compañeros, decía, muchos compañeros volvieron la MANE un referente negativo de qué no hacer desde la pura ignorancia, porque la mayoría de esos compañeros ni siquiera habían estado en el proceso de la MANE, sino que lo conocían de oídas, ¿no? Entonces la fuerza del rumor, ¿no? Siguiendo aquí a la historiadora Margarita Garrido, entonces termina volviéndose el rumor verdad, ¿no? Y un poco es la lógica con la que operan los medios de comunicación nuestros, ¿no? Entonces, claro, de mucho decir que Maduro es un dictador, Maduro ha terminado convertido en un dictador. De mucho decir que Venezuela es una dictadura, ha terminado convertido en una dictadura por decreto de los medios, pero no porque un análisis argumentado y racional, un debate argumentado y racional, una reflexión argumentada, así lo diga. Entonces creo que un poco de lo que ha ocurrido en esta oportunidad, ese es un elemento. El otro elemento que creo que también hizo parte del cuestionamiento a la MANE, tuvo que ver con todo el proceso de vinculación de muchos estudiantes que fueron voceros, no todos lo hicimos, algunos sí lo hicieron, a procesos de elección, ¿no? Y de aspiración a cargos públicos, a cargos políticos. Eso tiene que ver con un problema histórico en Colombia, y es que en general nosotros entendemos de forma divorciada el movimiento social de la lucha social, lo que llamamos la lucha social, la lucha por la educación, la salud, divorciada de la lucha política, ¿sí? En Colombia hay una fractura muy fuerte allí. Nosotros creemos que sí, el compañero que nos defiende debe ser el presidente del sindicato, pero el presidente debe ser Duque, ¿no? Un poco así opera la lógica nuestra en Colombia, y es que entendemos de manera separada esas cosas. Sin embargo, sí hubo unos cuestionamientos muy fuertes alrededor de algunos compañeros que se lanzaron y se postularon a cargos de elección popular. La mayoría de ellos no quedó, ¿sí? Se quemó en el intento, pero eso es un fenómeno que me parece que no dice necesariamente que la MANE haya entregado sus banderas. Lo que dice es que algunos compañeros que fueron visibles en medio de ese proceso definieron postularse a cargos de elección política, y debo decir una cosa, la mayoría de ellos a seguir defendiendo las mismas ideas que defendíamos en la MANE. Luego me parece que algunos hayan optado por el camino de tomar las instituciones o de poner unas ideas en las instituciones, me parece que estaba bien en la medida en que no traicionaron pues los puntos de vista que también defendimos en la MANE. A mucha gente eso no le pareció, bueno, y hay valoraciones, pero creo que eso no concluye que el movimiento estudiantil o la MANE se haya vendido. Y la tercera cosa que me parece que hizo parte como del cuestionamiento a la supuesta venta de la MANE, creo que tenía que ver con lo que te mencionaba un poco ahora, pero ahora quiero retomar de manera mucho más clara, y es que mucha gente creía que ese paro podía ganar más cosas de las que ganó. Yo creo que ese paro podía ser una base para ganar más cosas. Lamentablemente, eso no ocurrió así, pero sí dejó esa generación de la MANE una muy importante enseñanza
un muy importante acumulado que fue la Ley Alternativa de Educación Superior, que para mí sigue siendo en sus aspectos fundamentales vigente hoy en día, y es una herramienta muy importante para los estudiantes y profesores y comunidad educativa en general, que se la juegue por defender una educación como un derecho fundamental y un bien común y al servicio de nuestro pueblo. Felipe, en ese orden de ideas, ¿por qué se acaba la mano? Creo que lo que termina destruyendo el proceso de la MANE, en mi opinión, y esas son cosas que ahora pueden decirse con más tranquilidad, creo que después del proceso de movilización de la MANE viene lo que los estudiosos de los movimientos sociales llaman los reflujos, ¿no? Un proceso de bajada de la capacidad de movilización que también lo va a experimentar y lo está experimentando la UNES hoy. En parte de la capacidad que uno tenga para conducir en medio de esos reflujos depende de si la movilización después puede volver a levantarse o no. Por eso creo que también discutir esto en términos de se vendieron es tan sumamente perjudicial para el movimiento estudiantil, porque siembra una cizaña y siembra un clima innecesario en el movimiento. No es que esté mal que hayan debates, están bien los debates, pero tramitados como corresponde, sin decir lo que no es, ¿no? Y sin poner términos fuertes que después es muy difícil borrar del imaginario colectivo. Entonces, digamos, en últimas termina pasando que viene un proceso de reflujo de la MANE, y al frente de la MANE nos quedamos principal, pero no únicamente, las organizaciones estudiantiles intentando empujar el carro de la construcción de la reforma a la educación superior. Y esas organizaciones estudiantiles logramos acuerdos muy importantes y movilizamos a través de encuentros democráticos locales y regionales pues la opinión de un montón de estudiantes independientes que decían sí, queremos construir una alternativa de educación superior y vamos a construirla, y nos metimos a eso durante 2 años, pero al final irrumpe un elemento en la coyuntura política que va a ser decisivo, y es el proceso de paz. ¿Qué tiene que ver el proceso de paz? Pues mucho, porque resulta que muchas de las organizaciones estudiantiles que estábamos en relativa unidad empujando el carro de la construcción programática de la MANE terminan diciendo no, lo principal ahora es el proceso de paz, y eso nos pone en una tensión interna muy fuerte que nos termina rompiendo. Eso tiene que ver con que, digamos, esa importancia tan grande que tienen las organizaciones estudiantiles en Colombia, sobre todo las organizaciones nacionales políticas, que también las organizaciones regionales, los colectivos son importantísimos, pero esa importancia se explica en un hecho, y es que en Colombia no tenemos una organización estudiantil gremial de carácter nacional como si la tienen los chilenos hace 100 años, la CONFECH, o como si lo tienen los estudiantes argentinos en la FUBA, o como si lo tienen los estudiantes brasileros, o como si lo tienen los estudiantes mexicanos. Nosotros no tenemos una organización nacional estudiantil, y por eso que se puedan impulsar procesos de movilización estudiantil en Colombia, pues pone a las organizaciones que existen, a las muchas que hay, en un papel protagónico importante, y en ese momento específico, pues esas diferencias tan marcadas pues acabaron rompiendo el proceso de la MANE. Perfecto, Felipe, gracias. Vamos con la última pregunta ya para acabar. La semana pasada Iván Duque lleva el Plan Nacional de Desarrollo y lo radica ante el Congreso de la República. Y digamos que lo que nos traen los medios es que realmente en este Plan Nacional de Desarrollo que radica Duque no está el segundo punto de los acuerdos nacionales con la UNES. ¿Usted cree que esto es razón de haber bajado el mecanismo de presión desde enero, perdón? Yo creo que el mecanismo de presión se iba a desgastar. ¿Cuándo era la pregunta? Si se desgastaba, si dejábamos que se desgastara más porque ya estaba desgastado en diciembre, o permitíamos que se fuera hasta donde se fuera. Digamos, los acuerdos, y eso lo ha demostrado el magisterio, se defienden luchando, ¿sí? No hay otra manera. El gobierno no nos va a cumplir, y eso debe ser claro para todo el mundo, no nos va a cumplir solo porque lo firmó. No. Ni ahora, ni firmando en diciembre, ni en enero, ni en abril, ni en septiembre. Los acuerdos que usted conquista en una mesa de negociación, luchando, los defiende del mismo modo, luchando. Entonces, digamos, yo creo que el mecanismo de presión igual iba a desgastarse, y creo que la pregunta era cuánto lo íbamos a dejar desgastar, pero también la pregunta era hasta dónde estábamos dispuestos a estirar la pita, y creo que la estiramos hasta donde más pudimos. Esa es mi lectura.
Creo que lo del plan de desarrollo lo que muestra es que al gobierno hay que seguirlo presionando. Creo que el plan de desarrollo sí recoge la mayoría de los acuerdos obtenidos entre el gobierno y la UNES, pero creo que va a seguir siendo un pulso que el gobierno cumpla. Nadie puede llamarse a engaños. Los maestros entran en paro cada 3 años porque el gobierno incumple. Los indígenas hacen lo mismo, los campesinos hacen lo mismo. Mientras el pueblo en Colombia no tenga el gobierno, eso es lo que va a seguir pasando. Mientras el gobierno lo sigan teniendo ellos harán todo lo posible por no cumplirnos nada. Y la tarea nuestra, mientras esa condición persista, será luchar muy duro para acordar y después para que nos cumplan lo acordado. Y creo que es muy posible que en muchos de los acuerdos el gobierno intente incumplirlos. La pregunta es, ¿los estudiantes vamos a permitirlo o los estudiantes vamos a luchar en distintos momentos? Porque yo escucho mucha gente que dice, no, ese es el paro definitivo por la educación. No hay paros definitivos. Mientras ellos tengan el gobierno, no existen los paros definitivos. Ninguno va a ser. El paro definitivo es por echarlos del poder. Ese paro sí va a ser un paro definitivo. Pero por ahora no. Por ahora, mientras ellos tengan el poder político, el poder del Estado, lucharemos, acordaremos, lucharemos porque nos cumplan, y en esa dinámica es que vamos a estar mientras persista esta condición política en que los de siempre tengan el gobierno. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, hermano. Esta tarde entonces Felipe nos hace un llamado principalmente a la unión como movimiento estudiantil. Nos hace también el llamado entonces a realmente llevarnos a un punto crítico a nosotros mismos como movimiento, a nuestros compañeros, a, digamos, reflexionar un poco sobre la terminología que escuchamos día a día aquí y allá en cualquier parte del país y realmente reflexionar en el tema de si lo que dicen es cierto o no, y invitarnos también al tema de conocer e intentar consultar antes de seguir promoviendo esta clase de rumores que siguen estando en el aire, pero ya vemos por qué es que se generan. Entonces, Felipe, ¿algunas palabras para terminar? Yo invito simplemente al estudiantado a seguir luchando, a seguir combatiendo como lo ha hecho hasta ahora, a que discutamos todo lo que tengamos que discutir, todo, las diferencias, los debates que tengamos de opinión, los puntos de vista, todos hay que discutirlos, pero creo que hay que diferenciar, ¿no? Las contradicciones nuestras con Duque y sus amigos son contradicciones antagónicas. Las contradicciones con nuestros compañeros son contradicciones entre compañeros, y así debemos tramitarla. A veces el movimiento estudiantil es muy caníbal, ¿no? Y suele poner más como blanco al compañero que tiene una opinión diferente que al mismo gobierno, y creo que eso es muestra de inmadurez política que tenemos que resolver. Hemos dado un golpe en la mesa muy importante, ahora vamos a proyectar ese golpe que dimos en la mesa como parte de una lucha más larga por arrebatarle a estos cafres la educación superior como un derecho. Creo que es la tarea. Listo. Bueno, Felipe, muchas gracias. muchísimas gracias. A usted, muchas gracias.